A lo largo de estos encuentros fuimos repasando y aprendiendo diferentes puntos, conocimos el perfil de cada uno y ustedes aprendieron a definir un poco cuáles eran sus objetivos. Vimos cómo armar un currículum. Sé que también estuvieron viendo la plataforma de Sumavisos. Más allá de seguir manejándose con los portales, contacto con empresas, contacto con universidades, es fundamental también que tengan actualizadas y utilicen hoy las redes sociales, porque la gran mayoría de las empresas y las consultoras las están utilizando. Ahora lo que nos restaría es el último punto a la hora de salir a buscar trabajo, ¿sí? Que es la entrevista en sí. Nosotros habíamos hablado la última vez que ya teníamos que un poco salir a la cancha, yo les había dicho salir a buscar trabajo. Lo fundamental a la hora de concretar una entrevista es primero obviamente que hayan mandado el currículum a algo que realmente les interesa. No hay una fórmula secreta como para manejarse en una entrevista. Lo que les decía, sí, algunos tips claves importantes que les pueden servir a ustedes. Muchos de ellos pueden llegar a ser obviedades, pero que para la persona que está entrevistando y para la empresa es fundamental. Por ejemplo, el hecho de no llegar tarde a una entrevista. Esto de vuelta, parece una obviedad, pero es importante, es fundamental. Mucha gente llega tarde a las entrevistas y la verdad que no está bueno, no deja una buena primera imagen. Después, antes de ir a una entrevista, uno tiene que hacer un trabajo previo. Estudiar o tener en cuenta dónde estamos yendo, ¿sí? Si ya sabemos, si ya nos adelantaron de qué empresa se trata, de qué posición se trata, hacer una investigación de la empresa. Si uno ya sabe a qué posición está aplicando, que generalmente aparece en las búsquedas, en los avisos, hacer un estudio de esa posición, ¿sí? ¿Qué responsabilidades generalmente ocupan ese rol? ¿Qué desafíos me voy a encontrar? Hacer como una investigación previa a eso. Una cosa importante a la hora, antes de ir a la entrevista, es hacer un repaso de diferentes fortalezas de ustedes. Es el momento en que uno necesita venderse, mostrar lo mejor de uno. Para ello es importante poder hacer un análisis interior. Analizar, por ejemplo, sus competencias técnicas, el nivel académico, si tienen experiencia en la posición, en las tareas. Eso lo tienen que tener claro antes de ir a la entrevista, porque seguramente se los van a preguntar. Por otro lado, también es importante conocer sus propias competencias, sus competencias clave y relacionado con el puesto que están buscando. Lo otro fundamental a la hora de ir a una entrevista es también un poco reflexionar sobre el futuro. ¿Con esto a qué me refiero? Ustedes van con un objetivo claro, que ya lo aprendimos, ¿sí? Entonces, cuando digo reflexionar sobre el futuro es pensar a ver por qué quieren esa posición, cómo se imaginan que van a estar ustedes desarrollando en esa posición, qué pueden llegar a alcanzar con ese puesto, si se imaginan después seguir creciendo en la empresa, qué le van a poder dar ustedes a la empresa. Bueno, y después por último, básicamente es, como les decía antes, que se suelten, que puedan hablar, traten de escuchar siempre primero un poco al consultor, al entrevistador, muéstrense siempre positivos durante la entrevista, muestren ese interés. Bueno, estos fueron algunos mínimos tips clave a la hora de cómo comportarse en una entrevista, cómo ir más preparado en una entrevista. Así que ya prácticamente terminamos un poco todo el proceso. Esto sería lo último. Ahora viene la parte más importante, que es la de ustedes, ¿sí? La de empezar a implementar todo esto que fuimos aprendiendo en los diferentes encuentros. Nosotros obviamente los vamos a estar acompañando, como les dijimos. Y bueno, los esperamos la próxima vez acá en Sumavisos, ya con el trabajo ideal, esperemos. Ojalá.